algunos, o si no, bueno, ahí tomamos alguna observación para... Buenas noches, Emerly. Buenas noches, profe. ¿Usted era Emily? ¿De qué grupo eres? Soy el grupo número 4. Ah, ok, sí, mira. Sí, le comentaba a Norman de que ahí creo que son tengo como 27, 28 y creo que ustedes son 31. Sí, Entonces, para capaz. ver si... todavía no tengo listado, tengo de acuerdo a lo que me enviaron al grupo. Normalmente en el grupo de WhatsApp, normalmente tengo creo que son como 28, me faltan como 3 todavía, o me falta un grupo más. Bueno, Entonces, para ver, le déjeme comentaba al pasarle el compañero. link a los compañeros por el grupo. A Dime. ver, le pasaré el link a los compañeros por el grupo. Sí, normalmente eso es lo que tenía de que algunos grupos, creo que el grupo 6, creo que tengo 3. Por ahí Norman creo que le puede preguntar a María Túa, a Carlos Bernal y a Alejandro Melchor, creo que tengo ahí en el grupo del WhatsApp. Creo que tengo solamente 3. De resto, los demás que tengo son de 4. Entonces, para que los que falten algunos y eso se vayan agregando de tal manera que ante la primera evaluación, más o menos, tengan todos su grupo y no falte ninguno. Ok, profe. Entonces yo le pregunto a mis compañeros por si las moscas. Sí, o sea, trate que por lo menos antes que se dé la evaluación, que es la cuarta semana. Entonces trate de conseguir un grupo y si no, pues, si no consigue grupo, tú me dices y bueno, le pregunto a alguno para ver si puedo agregarse en alguno o algo, pero la idea es que estén constituidos casi al final, la primera prueba, casi todos los grupos, porque voy a dar una información al final de la clase, porque normalmente yo les había dicho en la primera clase de que, bueno, venía haciendo una modalidad que consideré algo de que quedaba entre usted y nosotros y bueno, parece que no sé cómo le llegó al profesor por ahí un comentario de que pues la estaba haciendo demasiado fácil y tenía que hacerla como presencial, pero ese tipo de información la voy a dar al final de la clase que estén todos. Porque yo estaba haciendo la manera que, bueno, no sé, confiaba de que por lo menos se quedara la información entre nosotros, pero parece que a alguien le llegó al profesor algún comentario de que yo la estaba dando muy fácil, entonces voy a ponerla un poquito más laborioso, pero voy a tratar de dejar los grupos que están. Voy a tratar de dejar los grupos y bueno, que trabajen en un salón de tal manera de que se esfuercen para tener la nota, pero por lo menos que los cuatro evaluaciones, por lo menos hacerla presencial. De verdad que, bueno, lo voy a esperar que salgan, que estén todos, por lo menos los 15 o los 20, por lo menos, para darle la información a todos. Porque de verdad que no sé qué pasó con alguno de ustedes que le llegó, no sé si sería, no sé cómo de verdad le llegó a oídos del profesor, el jefe del departamento. Y entonces me dijo que le pusiera un poquito más, que no fuera así tan flexible. Entonces, de verdad que, pues, se me sale de mis manos, de verdad, porque pensé que nunca le iba a llegar al profesor, pero bueno, son cosas que pasan, muchachos. ¿Ves? Entonces tengo que reprogramar en función de las evaluaciones que le voy a hacer. Los grupos sí se mantienen, como les dije la primera vez, pero los días sí tenemos que buscar un día que sea miércoles, o también puede ser jueves, pero tiene que ser para hacer las evaluaciones presenciales. Entonces, pues son cosas que de verdad no fue mi intención, pero bueno, algunas veces tengo que acatar a los reglamentos que da la universidad y el profesor es jefe del departamento. Pero ya eso voy a comentarlo con más calma, ya a nivel de que estén todos ustedes ya en clase, ya que estén todos. Y
Voy a esperar un poquito, pero voy a tratar de que por lo menos estén por lo menos 15 o 18 en clase. Ya tengo más o menos casi alrededor de 10. Entonces, esa es la idea. Buenas noches, Rafael. Akexa Sena, buenas noches. Bienvenido a toda la clase virtual. Esta noche vamos a ver la parte conceptual de la materia. ¿Cuál es la idea? La idea es que vamos a ver esta primera o segunda clase acerca de lo que son la parte conceptual. Los que están conectados trataron de hacer el glosario, lo completaron, trataron de hacerlo completo, porque de repente para hacer interactiva la clase, para no hablar yo solo, de repente le pregunto a alguno, a Samuel, a Norman, para lo menos para hacer la interactiva las clases de acuerdo a lo que le mandé de glosario, para poder entender todo lo de acuerdo a lo que vayan participando. Y no solamente yo hablar, sino que ustedes también interactúen en la clase. Tenemos como alrededor de 11. Dice Samuel Ávila que sí, que por ahora todo el glosario. Bueno, esa es la idea. La idea es que tengan todo el glosario ese. Y de ahí, más otro ejercicio que vamos a hacer. Clase. Vamos a hacer ejercicio de principio de Pascal, de densidad, de ley de continuidad, pero por ahora no vamos a hacer de Bernoulli, sino la vamos a dejar para un poquito más adelante. Pero sí cálculo de volumen y esas cosas así. Vamos a definir la parte conceptual y la parte de unidades. En la parte de unidades normalmente yo no mando muchas veces a hacer transformaciones, sino mando a hacer lo más común que normalmente se hace en Carlos Mendoza. Carlos Eduardo, buenas noches. Es lo más común que normalmente se da en el mercado. Buenas noches. Lo que se da en el mercado, lo normalmente que se da, que si normalmente la densidad, masa sobre volumen, normalmente la masa en kilogramos, el caudal normalmente, si lo vamos a ver en litros sobre segundos, el volumen en galones o en litros o metros cúbicos, dependiendo lo que vayan a ver en el momento. María Túa, buenas noches. Vamos a darle un poquito más, vamos a darle siquiera hasta las 8:05, 8 por ahí algo, para que vayan agregando todos. Comprendo que algunos no tengan alguna vez internet, pero vamos a ver que por lo menos tenga mayoría. Tengo alrededor de 15 más o menos, y con la mayoría arrancamos. Y de manera que se vayan agregando, vamos a Kexa Sena, cómo está con el glosario. Lo pudieron realizar. ¿Cómo le pareció? ¿Algún comentario? Adolfo, profe, buenas noches. ¿me escucha? Es que ¿No escucha? sí, es que estoy desde la computadora y el micrófono no es muy bueno, pues. Ah, ok. Sí, mi ¿Cómo le equipo pareció el realizó glosario? todo el glosario. Ok, muy bien. O sea, esa es la idea. La idea es que tengan el glosario en el grupo. Y yo de repente al grupo suyo, ¿el grupo número qué? ¿A Kexa? 4, sin mal no me equivoco. 4, ok. Ah, está bien. Entonces, de repente, para hacer interactiva la clase, de repente le pregunto algún concepto, y así vamos aprendiendo todo mientras las clases se van dando, la parte de unidad y la parte de concepto, para no solamente yo hablar, sino también interactuar ustedes. Ok, profe. Esa es la idea es esa. La idea es que yo no solamente hablo, sino ustedes también. Bueno, más o menos ya tengo sobre 17, por ahí más o menos, se van agregando algunos. Y esa es la idea. La idea primero que les voy a hablar, más o menos les voy a hablar un recuento mientras que se agregan los compañeros. Muchachos, de verdad que me da pena con ustedes, porque les había prometido de que cómo iba a ser las evaluaciones normales, de que iba a hacer los exámenes un poco más interactivos hasta a cierta hora, pero resulta que al profesor
le llegó la información de que yo lo hacía online y tiene que ser presenciales y bueno, no le pareció como lo estaba haciendo y entonces tengo que hacer presencial, entonces tenemos que cuadrar un día para hacer las evaluaciones. Esto, no sé cuál sería el motivo que le llegó la información, pero bueno, lo importante es que por lo menos mantengo los grupos y ese día que vaya a hacer las evaluaciones, bueno, le digo el día que vaya a hacer. Yo también hago un esfuerzo, salgo de mi trabajo, voy a la hora que corresponde el día miércoles o el día jueves, dependiendo lo que cuadre con ustedes, y les aplico el examen, que son 4 exámenes de 20 y el último del trabajo me lo pueden defender. Yo pienso que vía online, eso sí me lo pueden hacer. Pero bueno. Una duda, ¿y los parciales se harían individualmente o con el mismo grupo? La idea es que se lo hagan en grupo, en salón, o sea, yo agarro, ustedes hacen en grupo y lo hacen en grupo, pero que lo haga presencial. Y van a trabajar manteniéndose normalmente los grupos, porque era que yo normalmente le daba hasta cierta hora de la noche y me lo enviaban y yo lo corregía, inclusive en el metro me ponía, lo grababa y veía cómo estaban definidos y yo lo evaluaba y me parecía bastante normal. Pero parece que al profesor le llegó una información de que no podía ser así porque era como muy fácil y la cosa, y entonces me dijo que no era así. Entonces no sé, de verdad, me disculpan ustedes porque de verdad que no sé cuál sería el motivo y de verdad que, mira, se me salió de las manos porque me reclamó una cosa que yo no consideraba que le iba a llegar. Entonces, bueno, como todo, alguna vez no sé qué pasaría, que le hicieron el comentario y bueno. Entonces, por ahí está Cristian. Más o menos ya tengo sobre la mayoría. Ven todo más o menos la presentación donde dicen los conceptos. Giancarlos, vamos a hablar de lo que son la parte conceptual, vamos a definir las unidades. No, yo no acostumbro a cambiar las unidades a lo que explico. Si se mantienen las unidades, se mantienen. Pero sí vamos a definir lo que vamos a trabajar: densidad, masa sobre volumen, vamos a trabajar con caudales. Estos son como las 8 y 7, muchachos. Normalmente traten de comunicarse agregarse a la clase entre 8 y 5. No dejen mucho hasta tarde, sino que tratar a la hora. Y normalmente yo abro la clase como faltando 10 para las 8. Para que alguna pregunta que me vayan a hacer, como a Kexa, que de repente dice cómo son las evaluaciones, mantengo los grupos y voy a tratar de ese día que le diga a los grupos de hacerlo de repente variado, de repente el 1, el 3, el 5, el 7, y le evalúo los números impares con los números pares de acuerdo a evaluaciones diferentes y bueno, se los coloco en el salón así. Pero tiene que ser presencial porque el profesor le pareció que Ángelo ve anoche. Entonces, esa es la manera de que me mandaron a hacer. Normalmente lo hice en el intensivo, lo hice en el normal así, me había dado resultado, pero bueno, tengo que acatarme a las normas. Entonces, al finalizar la clase, los que se conectaron ahorita un poco tarde, les voy a hacer como un recuento de lo que les he hablado a ustedes para que estén claros en eso. Y normalmente con 25, 20 y pico voy a arrancar la clase. Ahí sí, buenas noches, Acel. Entonces voy a arrancar con la parte de la clase. ¿Ven la presentación bien? Creo que Ávila me dijo que sí, que se veía bien. Sí, creo que también algunos por ahí que se ve bien. Voy a hacer algunas preguntas en algunos grupos. ¿Cuál es la idea? La idea es que yo vaya hablando y normalmente le pregunto por lo menos un ejemplo. Puede ser a Kexa, de repente le pregunto un concepto de algún principio, alguna definición. Si a Kexa no puede responderla, el grupo que está con Kexa la apoya y sacan a flote la materia, sacan a flote y se apoyan. Entre los que son del grupo, la idea es que se apoyen bastante. Esa es la idea. Pero, o sea, siempre soy interactivo de preguntarle, comunicar, abren los micrófonos cuando le diga y eso, y vamos pasando la clase poco a poco.
No solamente voy a hablar yo, sino hablan también ustedes, se interactúan. Algunos yo sé que tienen pena. Las clases estas no les parece, pero normalmente esta es la versión que ahorita en las universidades de posgrado, especialización, doctorado, se ven así. Entonces, traten de ayudarse entre todos. Con 25 más o menos voy a arrancar. Voy a ver algunas, si algunos no lo ven, me lo dicen. Para poder arrancar. ¿Ves? Entonces vamos a definir lo que es un fluido. Nos dice que puede ser una sustancia en un medio continuo que se forma continuamente en el tiempo ante una aplicación de una solicitación o esfuerzo cortante sin importar la magnitud. De esta también se puede definir un fluido como aquella sustancia que debido a su poca cohesión intermolecular carece de forma propia, de adopta forma de recipiente que lo contiene. Entonces vamos a la parte principal y vamos a hablar de, muchachos, lo que puede estar, lo que son los diferentes tipos de fluidos y lo que normalmente vamos a ver lo que son como, recuerda que normalmente vamos a ver por lo menos en el glosario yo les mandé que era un fluido newtoniano. Vamos a ver por aquí en el grupo a Samuel. Samuel, defíneme en el grupo de fluido no newtoniano en lo que usted buscó el glosario. ¿Me escucha, Samuel? Creo que no tenía... Creo que le escuché que no tenía micrófono, pero vamos a ver cuál de los compañeros de Samuel. Puede ser Karen, puede ser Osmeli Guerra o puede ser John de Navarro. No hay ninguno de ustedes que lo pueda ayudar a su compañero Samuel. Ok. ¿Se me escucha? Osmeli Guerra, sí. Ok, Osmeli. Bueno, decimos que el fluido newtoniano es cuando juega prácticamente la densidad, siempre está presta a jugar en el fluido no newtoniano. Son fluidos que normalmente juegan con referente a la parte de la densidad y la temperatura. Entonces tenemos que estar pendientes porque ese tipo de conceptos normalmente yo los coloco en el examen. Así como lo definió Osmerli, tenemos que estar pendientes porque normalmente hablamos siempre de fluido tanto newtoniano como no newtoniano. Vamos a seguir. En esta oportunidad le tocó a la gente del grupo número 3. Por aquí vemos que esto... claro, cómo no, Isaac. Entonces, vamos a seguir y vamos a interactuando así como hicimos ahorita. Bueno, decimos que las características que presentan los fluidos son capaces de fluir, la posición relativa de sus moléculas pueden cambiar continuamente. Todos los fluidos son comprensibles en cierto grado, tienen viscosidad. Entonces nos volvemos para acá y le pregunto, vamos a ver de todo por ahí. Creo que a uno que tiene mi apellido, a Ángelo Contreras. Normalmente el fluido se consigue en 3 estados, ¿verdad? Ángelo, respóndeme, por favor. ¿Cómo conseguimos los fluidos en qué estados están en la naturaleza? Adelante, Ángelo. Creo que se le
el micrófono no lo tenía o algo así. Bueno, vamos a ver del grupo de Ángelo. El grupo número 1, está Neymar, está Giancarli Cáceres y está Daniel Ortiz. Bueno, muchachos, ayuden a su compañero para ver. Bueno, vamos a ver esto, otro para ver, otro grupo por ahí en el grupo de el grupo 2. ¿Qué me dice Carlos Mendoza, Isaac Aguilar, Rafael Briceño o Adolfo Herrera? Bueno, profe, que el flujo es un movimiento de un fluido a través de fluido, ¿cómo se consigue normalmente? ¿En qué estado está normalmente el fluido, lo que es un líquido? ¿En qué estado puede estar? puede estar en línea de flujo de corriente, en turbulento, Nunca le han estacionario. hablado de sólido, líquido y gaseoso. Pero normalmente, ¿por qué le pregunto eso? Porque normalmente a cierta temperatura se consigue un cuarto estado. Es el estado de plasma. Es un estado que se está normalmente ahorita estudiando, que hablan de plasma. Ahí ese estado normalmente se consigue en los estados. ¿Por qué? Porque un estado que se está estudiando es la parte del plasma a cierta temperatura. Pero eso, a manera que vamos viéndolo, lo vamos pasando poco a poco para viendo los estados de la materia. ¿Ve? Y la parte del líquido normalmente se adhiere a lo que son la parte de el recipiente dentro de lo que conforma, ya sea un fluido de gas, la parte líquida también, o la parte de vapor, se adhiere a lo que son los recipientes. Eso es normalmente cómo se adhiere, más que todo en la parte del gas. Bueno, vamos otro poquito más y vamos a ver lo que antes creo que le pregunté a Ávila, que eran los fluidos tanto newtonianos y la parte de no newtonianos, que está pendiente porque normalmente yo no pelo con esa parte. Vamos a hablar un poquito de lo que son los gases. Muchachos, en la parte de los gases, normalmente es muy común ver gases que normalmente vamos a tener gases de vamos a ver por aquí, creo que en el glosario le saqué la parte de creo que no se los coloqué, pero la parte del gas, tanto metano como propano. Pero en esta oportunidad le voy a hablar a nivel, ya se lo voy a adelantar para cuando lo vea la parte de gas. Vamos a hablar de gas metano y gas propano, que son los componentes normalmente de los LP. Para poder lo que la cocina normalmente tenemos en las bombonas, que son componentes de gas LP, pero en su contenido normalmente más propano que metano. Pero en el glosario no se lo coloqué. Normalmente vamos a siempre agregar estos contenidos que vaya pasando la materia, le vamos agregando concepto y lo vamos agregando más un poquito más. Ese concepto de gas es bueno que lo vayan agregando tanto propano como metano, para que vayamos manejando ese glosario, lo vamos engrandando más. Pero ese no lo voy a preguntar ahorita porque normalmente no lo teníamos en el glosario. Pero voy a hablarle ahorita lo que es la parte de densidad.
Normalmente vemos que en la parte física, el término densidad es una magnitud referida a la cantidad de masa contenida en un determinado volumen, que puede usarse en términos absolutos o relativos. La densidad absoluta es también llamada de densidad real y es expresada en masa por unidad de volumen. Cuando se hace ninguna aclaración al respecto, el término densidad suele entenderse en el sentido de densidad absoluta. Vamos a definir lo que es la parte de densidad, señores. Vamos a ver si la puse por aquí, la parte de la densidad. Señores, siempre que hablemos de densidad, vamos a hablar de kilogramos sobre Metro cúbico. el volumen, que el volumen lo podemos definir en tanto en litros, lo vamos a definir tanto en galones y lo vamos a definir en metros cúbicos. ¿Ves? Muchachos, vamos a ver por aquí en los que tengo normalmente los grupos. En el grupo número 5 creo que tengo a Jesús Pacheco, a Cristian Telles, a Dan Rodríguez y a Dan Ríos. Señores, alguno de ellos que me defina en cuánto equivale un galón en litros. ¿A cuánto equivale un galón? Eso lo tenemos que manejar, señores. Si saben lo realmente cuando compramos pintura, que vienen en galones, eso viene en una medida que normalmente es una cantidad de litros dentro de un galón. ¿Saben cuánto es? Creo que le nombré a Jesús Pacheco, Cristian Telles, a Dan Rodríguez y a Adrián Ríos. ¿Ninguno está? No creo que ninguno vaya a estar. ¿Ah? Bueno, señores. Vamos a... ok, Adrián Lugo. Vamos a permitir... ¿Qué me dice Jesús Pacheco, Cristian Tella, Adrián Rodríguez o Adrián Ríos? Bueno, si no lo saben, muchachos, eso equivale a 3.75, señores. Un galón de pintura en litros equivale a 3.75 litros, señores. Buenas noches. Yo averigüé y no sería 3,79 litros. Algo por ahí va, por ahí es 3.79, 3.75, un poquito más, un poquito menos. Pero bueno que se aprendan la parte de cuánto equivale un galón. Porque, señores, venimos muchas veces, venimos con cosas que se vienen en galones. Alguien, normalmente cuando compramos pintura, compramos pintura y compramos la parte de lo que es el galón. Y normalmente eso equivale a 3.79, 3.76, algo así de litros. Entonces tenemos que saber cuánto tenemos de... Y muchas veces lo que son las unidades de galones los traen los americanos para los diferentes países. En bombas, en descarga, en todo son galones. Vamos a seguir para poder definir lo que son caudales. Ok. Esteban Pernía, normalmente cuando estemos finalizando la clase, que nos falta más o menos como la mitad, un poquito más, no se vayan y hablamos de eso para que vayan más o menos. Creo que por ahí había uno, Norman, también creo que estaba sin grupo, para que vayan formando. Creo que me falta un grupo de 4, creo que tengo 27 y creo que son 31, aunque no tengo la lista oficial, pero se quedan a lo último y vamos a ver estableciendo con los que no tengan grupo y se van estableciendo para que hagan un grupo aparte. ¿Ves? Esta es la idea.
Vamos a seguir. ¿Eh? Ok, por ahí dice Cristian Telle que de repente el micrófono no le sirve. Bueno, mira, esto yo creo que la primera clase vamos a tratar de que tienen alguna falla técnica, algunos micrófonos no les sirven, otros no tienen bueno el internet, y a manera que vayan pasando las clases se van agregando un poquito, pero vamos a hacer un poco lento, tampoco tan rápido. Pero vamos a tener paciencia durante las clases. Voy a darle un poquito paciencia y eso, pero esto sí va a estar pendiente de repente a mitad de que vaya finalizando, de repente por allá los casi 40 y pico, 50, de repente vemos todos para ver quiénes todos, para tomar lista, para ver quiénes están y eso, porque de repente me faltan 5, 6 por lo menos para estar pendiente. Si me piden por lo menos también, si de repente me piden asistencia, porque a lo mejor de repente me piden asistencia a los profesores o alguna cosa, para estar pendiente también. Entonces seguimos con la clase. Samuel, ahí vamos, poco a poco vamos viendo lo que son la parte de densidad. Hablamos de la parte de la gravedad, ya más que todo cuando vamos hablando de la parte específica de lo que es el peso específico. Vamos a hablar de la densidad relativa o aparente. Se expresa la relación entre la densidad de una sustancia y la densidad del agua, resultando una magnitud adimensional. La densidad del agua tiene un valor de 1 kilogramo a las condiciones de una atmósfera y 4 grados centígrados. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que, porque hablamos muchas veces que el agua, cuando hablamos de la densidad, es en función de a 4 grados y 1 litro de agua equivale a 1 kilo. A 4 grados y 1 litro de agua equivale a 1 kilo. Pero toda sustancia, 1 litro no es 1 kilo, señores. El caso de, vamos a buscar un grupo por aquí. De repente vamos a ver el grupo número 2. Donde está Carlos Mendoza, Isaac Aguilar, Rafael Briceño y Adolfo Herrera, ¿no? ¿Están ahí? Casi están todos. Sí, profe. Ok. Sí. Ok, muchachos. ¿Ustedes qué piensan cuando de repente nosotros medimos 1 litro de gasolina? ¿Ustedes creen que equivale a 1 kilo? No, depende de la densidad del líquido. Eso es correcto, muchachos. Yo digo Eso que no, por la vecindad. Eso es lo que quiero. Que ustedes cuando me digan y yo les pregunte por los 4 pueden intervenir, ayudan uno al otro, se ayudan uno al otro y eso es la idea. ¿De qué? Que eso no es igual a 1 kilo, señores, porque la densidad es menos de 1. Si es menos de 1, de repente pesa 800 gramos, 900 gramos, pero 900 gramos no es 1 kilo. Eso es todo. ¿Ves? Entonces siempre voy a preguntar cosas así. ¿Ves? Porque todos los líquidos no equivalen a 1 kilo, 1 litro. Siempre hay algunos que están por debajo, otros que están inclusive por arriba, muy pocos están por arriba. Pero eso es así. ¿Ves? Entonces, seguimos. Muy bien por el grupo que creo que les pregunté. Ahorita fue el grupo 2. No me equivoco. ¿Ves? Entonces seguimos. ¿Ves? Y normalmente la densidad la hablamos sobre kilogramos sobre metros cúbicos, kilogramos sobre litro, como anteriormente les dije. Aquí ya nos vamos con el peso específico, señores. ¿Qué es el peso específico? Es normalmente en la fórmula es como inverso de la densidad. Si la densidad normalmente es masa sobre volumen, ustedes cambian volumen hacia arriba sobre masa, ese es el volumen específico, cambiando las unidades. Si ustedes lo ven ahí, normalmente lo van a ver así.
¿ok? Según la fórmula de la ecuación, si la dan de cuenta, normalmente cambia. ¿Ok? Y dependiendo también con la gravedad. ¿Ok? Y cambian las unidades con referente al peso específico. Aquí hablamos sobre el volumen específico también. Y más que todo nos vamos a la parte del gas ideales. Pero normalmente en la parte de la gas ideal, normalmente yo hablo es en referente a lo que es la parte de lo propano y el metano normalmente para la parte de gas ideal. Cristian, ¿hacer alguna pregunta? Cualquiera si tiene duda, alguna cosa me pregunta y yo no tengo problema en interferir y responder. Pero creo que vamos definiendo lo que son las unidades, la parte de que yo no me gusta jugar con las unidades, pero sí me gusta que cuando lo llamen con nombre y apellido a lo que son las determinadas propiedades de los líquidos, que normalmente hablen con propiedad de lo que son las unidades. Normalmente me gusta que hablen, no hemos hablado todavía de los caudales, ¿eh? Que los caudales normalmente usted ahorita en sistema lo van a ver como es el amperaje. Ese es el caudal que normalmente vamos a ver, que yo le dije la primera clase. ¿Se acuerdan cuando yo les abrí la primera clase que en un circuito de calibre de un cable número 12, normalmente, vamos a ver si alguien estaba en clase, vamos a ver el grupo número, creo que le pregunté la vez pasada, vamos al 1, a De Ángelo, Neymar, a Cáceres y a Daniel Ortiz. Normalmente yo en clase creo que dije que por normalmente un cable número 12, ¿cuánto amperaje pasaba? Yo creo que en clase lo dije. Neymar Nava, Giancarlo Cáceres, Ángelo Contreras, Daniel Ortiz. ¿Cuánto yo dije que normalmente pasaba? Normalmente por un cable número 12. Ustedes son de sistema y es bueno que ustedes lo sepan, señores. Por un cable número 12 pasa 30 amperes. Y les dije también en clase que no fueran a conectar tantos dispositivos que pasaran por encima de 30 amperes, porque si no el cable se recalienta y puede producir un incendio. Eso se lo dije yo en clase. ¿Eh? Entonces, ¿están claros, no? ¿Por cuánto pasa un cable de 12? Pasan 30 amperes. Entonces, normalmente, porque hacemos, creo que ustedes no han visto todavía canalizaciones, pero normalmente deberían de saber por cuántos amperes pasa, cuántos amperes pasa por un cable 12. Y así de acuerdo a los motores. Creo que por ahí a Cristian se le activó el micrófono, pero no importa. Porque me dice, entonces entiendo los conceptos de la caudal, la vaina. Por ahí Luis se unió. Creo que Luis Maldonado. Luis Maldonado, el grupo número 6, algo así. Luis, buenas noches. Casi ya, creo que estamos casi todos, no voy a pasar la lista porque creo que me faltan, creo que como 2 o 3, o sea que están todos ahí. Vamos a seguir con la parte de definiendo los conceptos. Hablamos sobre el volumen específico para un gas ideal. Normalmente yo toco esta parte, pero es en parte de gas más adelante. Hablamos de la presión. Señores, aquí en presión, vamos a definirla y después vamos a ver las unidades. Vemos que es la presión en física y disciplinas afines, el término presión también llamado presión absoluta en aquellos casos que es necesario evitar interpretaciones ambiguas, se define como la fuerza por unidad de área o
de superficie, donde P es la presión, de F es la fuerza normal y de A el área. Señores, vamos aquí para definir normalmente. Señores, cuando hablamos de presión en la parte de fluido, señores, tenemos varias unidades. En sí, nosotros manejamos en mi trabajo como tal PSI, pero también pueden ser pascales, también puede ser atmósferas, también puede ser bares, señores. Porque yo les digo que normalmente pueden ser cualquiera de esas cuatro, pero en fluidos, señores, es PSI o pascales. En aire, normalmente los vehículos de carga, normalmente hablamos de bares. Y normalmente más adelante, ¿quién de todos ustedes maneja carro pesado? ¿Hay alguno que maneja carro pesado? No, eso sí no. Gandola, camiones. ¿Ninguno? No, profe, sí, no. Quería hacerle una pregunta que manejara uno que manejara algún carro de gandola o un camión. Cuando prendemos un camión, señores, y lo ponemos a que caliente el carro, mientras que se cargan los compresores o los calderines en el carro, normalmente hay una presión en el tablero. Esa presión, quería preguntarle a alguien que maneja a cuánto tiene que llegar para que libere la presión de los frenos, si lo sabe. Porque eso es una pregunta de examen más adelante. Se lo voy a adelantar. ¿Hay alguno que maneje carro grande? ¿Ninguno? No, profe. Si no, preguntamos por aquí a un grupo que tenga verdad. Bueno, vamos a preguntarle a ver si al grupo número 4, a Emerly Guzmán, a Ángelo Guerrero, a Kexa Sena o Leonardo Rojas. Señores, ¿quién tiene idea de lo que yo les estoy hablando cuando en un carro de gandola o un camión se prende para que active los frenos y se cargue lo que son las bombonas de los frenos? ¿Hay alguno que tiene idea? Bueno, profe, la verdad no sabría decirle porque No hay ningún problema, muchachos. Si ustedes dicen que no tienen idea, muchachos, no estamos para acá para aprender, señores. vale, perfecto. Ve, yo realmente les digo eso. Si ustedes no tienen idea, yo les pregunto para que si ustedes tienen idea. Si no, yo les respondo y les aclaro la duda. Es uno de las cosas que yo pregunto en los siguientes exámenes, creo que en el tercero o en el cuarto. Señores, cuando se prende un camión y se empiezan a cargar los frenos porque no se arranca de una vez en gasoil, sea gandola o sea un camión, se tiene que llenar unos calderines o unas bombonas que normalmente se llenan a 12 bares, señores. Esa es la presión de los carros que normalmente liberan los frenos, 12 bares de presión. Entonces, ya más o menos cuando llegue más adelante, que hablamos a ver de carros, de las capacidades de nosotros los bomberos, hay unos que son tanqueros de 12.000 litros, hay otros que son de 4.000 litros y toda esa parte, yo les voy a preguntar de nuevo, ustedes ya lo saben. 12 bares de presión. ¿Les quedó claro esa parte? Sí, profe, gracias. 12 bares de presión. Profe, gracias. Ok, normalmente, muchachos, ahorita hay mujeres que manejan gandolas, hay hombres que manejan gandolas, ustedes las mujeres también manejan y es bueno que sepan eso. Igual, señores, los vehículos tienen una cantidad de aire. Ahora, un vehículo pequeño cuando se llena el neumático, ¿hay alguno sabe cuántas PSI tiene la cantidad de aire del vehículo? 30 De PSI. un neumático pequeño de carro. Creo que 60. ¿No lo saben? 30 PSI, señores. Esa es la presión del aire, normalmente que se prende con un aparatico, es como un lapicito, se mide y eso es 30 PSI. Esa es la presión del aire que tiene que tener el neumático, aproximado. Si no lo sabían, algunos que vayan a tener carro,
Normalmente cuando le conectan el aparatico al gusanillo, eso tiene que tener 30 PSI. En los carros pequeños, a manera que van pasando los carros más grandes, se va llenando con más aire. Y hay carros, para manera de informar que no lo coloco en el examen, no todos los carros se llenan con aire. Hay algunos carros que los neumáticos se llenan con nitrógeno. Por la cantidad de aire que se va calentando, que no cambien su volumen dentro de un neumático. Creo que si no me... de manera de repente de investigación así para la próxima clase, creo que los que usan nitrógeno son los de Fórmula 1. Algo así creo que es. Pero seguimos, muchachos. Vamos a seguir. Aquí hablamos de la parte de la presión. Entonces, estamos claros que normalmente, dependiendo de lo que lo vayamos a usar, hablamos de megapascales, pascales, atmósferas, bares, en diferentes unidades. Aquí hablamos de lo que es los pascales, hablamos de lo que es la parte de lo que es las propiedades, pero quiero pasar y dejar solamente definido que son de diferentes unidades. Pasamos y vamos a hablar de lo que es la temperatura, la presión de vapor, pero vamos a hablar un poquito de lo que es lo que influye a la temperatura, señores. En la parte de el fluido como tal, en función de lo que es el fluido como tal, en agua no influye tanto la temperatura, pero sí influye en los gases, señores. Por lo menos en una bombona de gas, cuando un líquido, por lo menos sabemos que hay bombonas que son de, es muy importante. Vamos a ver aquí. Al grupo número 4, no, le pregunté hace rato, 4. Vamos a preguntarle al 6. Creo que estaba por ahí Luis Maldonado, Jan Cisnero, Daniel Hernández y Adrián Brieira. Señores, ¿cuál es la capacidad de la bombona que normalmente usamos actuales? ¿De cuántos litros? No sé si me copiaron algunos. Luis, Jan Cisnero, Daniel Hernández, Adrián Vieira. Si no la saben, señores, yo se las digo. Le voy a decir una, de 18. Las otras dos son de 10 y la otra es de 43, señores. Debemos saber las capacidades de la parte del gas. Que esa parte más adelante se va a evaluar en función de los peligros que vienen sucediendo en diferentes residencias, producto de fugas de gas. Creo que en clase le comenté de que aquí en Caracas han habido diferentes incidentes. Creo que aquí en Petare creo que pasó uno, creo que pasó en Katia y creo que sufrió uno por los teques, señores. Se han producido una cantidad de muertos y una cantidad de heridos. Entonces queremos que adicional, yo doy este tema en la parte de fluido, pero también le agrego la parte de gas, señores. ¿Por qué? Porque, señores, debemos de conocer muy bien la parte de gas y yo hago mucho hincapié en la parte de gas, señores. ¿Por qué? Porque últimamente se han dado muchos incidentes en la parte de gas. Entonces, creo que no estaba ninguno de los 4 que le pregunté. Creo que el grupo como 6, 5. Luis Maldonado. Sí, profe, yo iba a comentar, pero... Bueno, no importa. El micrófono le estaba configurando. Ok, está bien, Vieira, pero bueno, no vale. Coménteme. Adelante. No, todo perfecto. Le iba a comentar lo de la capacidad de las bombonas. Yo he visto nada más de 18, pues. Sí, está bien, pero bueno, creo que han escuchado también de lo que son los incidentes que se han dado. Y... No, claro, por supuesto. Creo que de hecho en La Vega hubo uno reciente, hace como 2 meses. Ok.
Muchachos, la idea es que esta materia, a pesar de que es una materia que ustedes tienen asignada para aprobarla, yo sé que ustedes tienen que aprobarla porque es su carrera y todo. A mí me gusta hablar mucho de lo que es el término que normalmente las noticias que están en la actualidad. ¿Por qué? Porque debemos manejar en función de lo que está pasando y no podemos ignorar a lo que está alrededor de nosotros. Entonces sabemos de cómo yo más adelante en la misma materia les voy a decir cuando se van de vacaciones, se van de gira, cuando llegan a la casa, qué tienen que hacer, que tienen que ventilar la casa, qué no deben de hacer de prender en la casa. De hecho, les paso un video, les muestro bombonas de gas para que estén muy claros ahí. Eso es una de las cosas que esté muy claro, les hablo de eso. Entonces, no les quito mucho con referente a las primeras partes, lo que es la parte conceptual, para más adelante sí le doy tip para más adelante que es lo que van a ver. Pero es bueno que ya vaya estando, que les voy estando preguntando de acuerdo a los grupos, de acuerdo a cómo van pasando. Y puede no solamente ser el que yo nombre, puede ser uno de los 4, siempre me gusta que intervenga. Seguimos. Bueno, hablamos de lo que era la presión, hablamos de lo que era la densidad. Estas propiedades de presión de un medio de un fluido normalmente ya tienen que ver con la parte de lo que son los ejercicios, de la viscosidad cinemática. Y vamos a hablar un poquito de lo que es la parte de viscosidad, señores. Vamos a ver aquí, y siempre me lo voy a referir a la parte de carro, señores. ¿Por qué? Porque algunas veces le conocemos y yo creo que por ahí, por las redes, algunas veces salen unos casos que de verdad, mira, a mí me hace risa, pero aparecen casos donde la esposa le dice al esposo que le está echando aceite al carro, pero resulta que le está echando aceite de gas de cocina. Y inclusive debemos saber de que, sí, verdad que Leonardo Rodas dice una figurita ahí de verdad que mire pasa, pero debemos conocer de que hay 2 clases de carros, hay 2 clases de aceite, tanto para gasolina como para gasoil, y inclusive para transmisión y para motor y para lo que es la caja de velocidades. Son diferentes tipos de aceite. ¿Ves? Y la vamos a hablar como en la parte de, me gusta hablar muchas veces con ejemplos para la parte de viscosidad. Porque la viscosidad normalmente de un aceite 15W40, que es para gasoil, es muy diferente a un 20W50 para gasolina, a un 70-140 de transmisión y uno de DRON 3 o DRON 4 para transmisión de caja. Señores, les hablé de 4 tipos de aceite. Sí. Y son diferentes tipos de viscosidad que van a tener en un motor. Entonces, cuando hablamos a nivel de conocimiento, de cuando hablamos 15W40, hablamos de gasoil, 20W50, hablamos de gasolina, 70-140, hablamos de transmisión, es una viscosidad muy gruesa, y cuando hablamos de DRON 3 o DRON 4, es el aceite que va dentro de la caja automática. Entonces, ustedes me dirán, profesor, pero ¿cómo yo sé eso? Bueno, lo que pasa es que normalmente, en la varilla normalmente del motor, cuando tú sacas la varilla del carro de automático, que la caja es automática, esto normalmente él te dice qué tipo señores, aclárame una cosa. Aquí me aparecen 29, no, 29, sí, está bien. Yo lo leí mal. Estos son, creo que son 31, ¿no? Yo lo leí mal, yo vi era 39, no, son 29. Son 31, me faltan como 1 o 2. Normalmente los tipos de aceite, ya que hablamos de viscosidad, son diferentes, señores. El aceite de caja de transmisión, sincrónica, es muy diferente a la caja de transmisión automática, a lo que es el diferencial, es diferente, y al motor
de tanto de gasoil y de gasolina es diferente, señor. Entonces, para que algunas veces esos videos que hacen en las redes, y algunas veces mis disculpas si las ofendo, pero más que todo ponen a damas que le están echando aceite de gasol, de aceite de comer al motor. Claro, es una broma que yo entiendo que es un video, pero esto no es el tipo de aceite común que normalmente se tiene que conocer qué tipo de aceite se le va a echar al carro, a pesar de que sea tanto de gasolina como de gasoil. Ahí es donde por la viscosidad, sí, Norman, es por la viscosidad que se lleva normalmente. ¿Y qué tipo de aceite es? Es la viscosidad que lleva. Esa viscosidad en todos los tipos de aceite cambia. Entonces, por eso que algunas veces no, por eso que tiene que ser hecho. Cuando compran un vehículo, normalmente viene con un aceite sintético. Él cambia a semisintético pasando calculando aproximadamente, pasando los 100.000 kilómetros cambia. Algunas veces lo llevan de sintético a semisintético. Pero es cuando ya lleva un kilometraje largo que cambian el aceite. Pero al principio, cuando es nuevo el carro, no es recomendable cambiar el tipo de aceite por el grado de viscosidad que tiene el aceite. Eso es una de las cosas claves que se tiene que tener cuidado, porque es la vida útil del carro. Ustedes que van a tener vehículos tienen que tener cuidado, y el manual del carro te dice qué tipo de aceite lleva el carro. Ahorita aquí hablamos en Venezuela de Castrol. Eso correcto, Norma, para que asiente y pueda trabajar libremente el aceite dentro de la vida. O sea, el tipo de aceite dentro del carro es como para nosotros el tipo de sangre que manejamos el cuerpo de nosotros. Tiene que tener una relación de viscosidad acorde para poder que funcione bien el carro. Y por eso es que muchas veces cuando ya se está ya llegando el carro a 100.000 kilómetros hacia arriba, es que cambia el tipo de aceite. Cambia de sintético a semisintético de acuerdo al kilometraje. Por el tiempo de desgaste que presenta el carro. En esa parte algunas veces me inspiro porque eso es correcto, Adrián. Sí, los aceites se ríen por los intervalos de temperatura, eso es correcto. ¿Por qué? Porque a medida que vaya incrementando la temperatura, la viscosidad tiende a cambiar y el aceite es lo que permite que se mantenga la viscosidad. Eso es correcto. ¿Han escuchado algunas veces que dicen, no, pero fue que se evaporó el aceite? No, señores, muchas veces es que de acuerdo al incremento de temperatura tiende a evaporarse, pero en muy pocas partículas pequeñas. Ahí dice que 15W40 o 20W50, eso es correcto. Señores, eso es correcto. El 20W50 o el 15W40. Eso es correcto, señores. Y es bueno que tocamos esta parte. ¿Por qué? Porque normalmente es lo que ustedes van a tener más acceso más adelante cuando tengan vehículos, cuando vayan a cambiar. De hecho, muchos carros, cuando usted les agregan aceite, normalmente, sí, eso es correcto, Adrián, normalmente está el 10W30, el 15W40, el 20W50. Muchas veces en los vehículos, el tipo de aceite tiene que tener relación con el manual de mantenimiento, porque también depende de eso la garantía del vehículo. Si usted le usa otro tipo de aceite y ellos se dan de cuenta en los momentos que hacerle la garantía, pierde la garantía por el tipo de aceite que le echó. Eso también es muy importante. Pero seguimos, muchachos, no le hablo más de aceite porque eso fue algo de experiencia que tengo en los vehículos, que es un poquito, más o menos como alrededor de como 15 años, más o menos. Seguimos. Hablamos de los fluidos newtonianos, que son
Es un fluido newtoniano, un fluido con viscosidad en que las tensiones tangenciales de rozamiento son directamente proporcionales al gradiente de velocidades. Un buen número de fluidos comunes se comporta como fluido newtoniano bajo las condiciones normales de presión y temperatura. El aire, el agua, la gasolina y algunos aceites minerales. Entonces, cuando hablamos de fluidos newtonianos, hablamos tanto del aire, el agua y la gasolina. ¿Por qué? Porque bajo ciertas condiciones normales de presión y temperatura se mantienen. ¿Ve? No van a cambiar. Pero tienen que tener cierta temperatura, no sea altas temperaturas. Bueno, aquí cuando hablamos de propiedades de medio fluido, hablamos de la ecuación de constitutiva. Pero ya hablamos más que todo de la parte de esfuerzo. Hablamos ya de la parte de cuando vamos a hacer ejercicio. Hablamos en la parte de, vamos a hablar tanto de la parte de esto, cuando son fluidos no newtonianos. Un fluido no newtoniano es aquel cuya viscosidad varía con el gradiente de tensión que se aplica. Como el resultado, un fluido no newtoniano no tiene un valor de viscosidad definido y constante a diferencia de un fluido newtoniano. Señores, cuando hablamos de fluidos newtonianos, hablamos, como le dije, agua, aire y gasolina. Entonces, eso es clave. Normalmente, más que todo en los exámenes, tenemos que definirlo ahí. Ahí al glosario le colocan tanto. Vamos a hacerlo un poquito más atrás, la presentación. Y vamos a poner tanto aquí. En los fluidos newtonianos, vamos a colocarle ahí en el glosario 3. Aire, agua y gasolina. Porque si les coloco que coloquen 2, ustedes me van a colocar uno de esos 2 en la pregunta que les voy a hacer. Normalmente yo no pelo uno de esos conceptos. Tanto en los fluidos, tanto les voy a colocar más adelante, vamos a hablar de los fluidos laminares como los fluidos turbulentos como no turbulentos. Pero eso más adelante. Vamos a seguir. Ok, señores. Vamos a hablar de lo que es la tensión superficial. En física denomina tensión superficial al fenómeno en el cual la superficie de un líquido tiende a comportarse como si fuera una delgada película elástica. Señores, quiero hablarles de la tensión superficial, señores. En el agua, normalmente la tensión superficial es lo que no permite que hay algunos insectos no se hundan. ¿Sabían eso? Vamos a preguntarle a algunos. Sí. ¿Ah? Rafael Briceño. Creo que me colocó Háblame, Rafael. Si sabían lo de la tensión superficial. Por ejemplo, los mosquitos. Eso es correcto. Sí, señores. Eso es lo que no permite que el mosquito se hunda. La tensión superficial, como nos dice, es el fenómeno por la cual la superficie de un líquido tiende a comportarse como si fuera una película elástica delgada. El peso del mosquito o el peso del zancudo no es tan equivalente por las cuales no se hunde. Por eso es la razón de ser de que es la tensión superficial, señores. Entonces, en el agua manejamos ese concepto y tenemos que estar claros con la parte de tensión superficial. Y no maneja unidades, sino maneja la parte conceptual.
Eso es clave. Seguimos. Ya preguntar, me niña. Señores, la capilaridad es la cualidad que posee un tubo delgado para succionar un líquido en contra de la fuerza de gravedad. Sucede cuando las fuerzas intermoleculares adhesivas entre el líquido y el sólido son más fuertes que las fuerzas intermoleculares cohesivas entre el líquido. Esto causa que el menisco tenga una forma cóncava cuando el líquido está en contacto con una superficie vertical. Este es el mismo efecto que causa que materiales porosos absorban líquidos. Ya les voy a explicar cómo esto es el efecto de la capilaridad, señores. Señores, normalmente cuando nosotros vemos un líquido, normalmente no es totalmente plano. Muchas veces muestra como el caso, si ustedes no se acuerdan, cuando queda el caso de la soldadura, queda como en forma de, es como lo dice aquí, en la forma vertical, en el mismo efecto que causa los materiales porosos que absorban líquido, o sea, queda como una deformidad. Eso yo no lo coloco mucho en los exámenes, la parte de capilaridad, pero es bueno que lo tengan en caso tal, porque vamos ya más o menos sobre las 9, señores. Vamos a ver esto, nos queda unos cuantos conceptos más, pero esto quiero que, como vamos a dejarlo para otras clases, pero vamos a ver compresibilidad. Creo que me quedaban como solamente compresibilidad. Vamos a ver este concepto más y lo vemos para hablarlo acerca de los exámenes. Decimos que una propiedad de la materia, la cual se debe que todos los cuerpos disminuyen de volumen al someterlo a una presión o compresión determinada, manteniendo constantes otros parámetros. Señores, ¿qué es lo que es la parte de compresibilidad, señores? Normalmente, en los líquidos como el agua no podemos hablar que son compresibles, señores. El agua no es compresible. Siempre tenemos que ver que el agua en la gasolina normalmente entra atomizada, según también el combustible del gasoil. Es la única forma para comprimirlo, señores, pero en su forma natural no. Se le busca la vuelta para poder hacer la forma atomizada de la parte de la gasolina, señores. Porque cuando el pistón sube en la segunda admisión, compresión, explosión y escape, cuando da el aporte de compresión, señores, eso tiene una relación de compresión de 14:1 en el vehículo y por eso es que es altamente cuando cuando se da la explosión, baja el pistón y después se produce el escape. Pero es una compresión porque la gasolina en sí, en los carros que normalmente llamamos viejos, de la generación vieja, normalmente eran vapores por la parte de lo que es lo que era en la parte de inyección, pero usaban el carburador y el carburador le daba vapores por medio del camarín a la parte de la admisión. Entonces, eso es una relación, pero ya llevando la gasolina a la parte de lo que era la parte de compresión. Bueno, señores, espero que esto no tocamos algunos conceptos como principio de Arquímedes, el principio de Pascal. Nos queda hablar también de la parte de flujo uniforme, flujo estacionario. No les voy a hablar todavía de lo que es la ecuación de Bernoulli, ecuación de continuidad, porque eso queda bastante para la parte de la segunda. En la otra parte creo que les mandé cavitación, golpe de ariete, lo vamos a ver en bombas, que es una siamesa, que son los tipos de tubería, los colores de tubería, pero señores, quiero de ahorita hacia un poquito más adelante, hablarle acerca de que no estaban todos, pero ya ahorita casi ya están todos, acerca de lo que es cómo voy a hacer los exámenes, señores.
los exámenes voy a hacerlos de tal manera que vamos a buscar un día de que estamos presenciales para poder presentar los exámenes, porque le llegaron a oídos del profesor, del jefe del departamento, que yo se los mandaba online, y esto no era lo que él le parece o lo que la universidad le parece. O sea, yo lo veía de tal manera que se ponían en grupo, me lo enviaban antes de medianoche y yo los evaluaba y los corregía y bien. Pero parece que le llegó información de que no era lo más ideal, a pesar de que, bueno, hubieron profesores que realmente pues en el intensivo pues lo mandaban por la tiempo que le daba corto, pero a él no le pareció y tengo que hacerle los exámenes presenciales. Lo que les puedo mantener son los grupos para poder trabajar en el examen. O sea, vamos a tratar de mantener el glosario y por lo menos trabajamos con el glosario y además de las 2 o 3 clases que me quedan para la primera evaluación, hacer ejercicios de densidad, de continuidad, de principio de Pascal, para que tengamos material para hacer la primera evaluación. Pero tengo que hacerle las evaluaciones presenciales, muchachos. De verdad que me disculpan porque les di en primer lugar de que las evaluaciones iban a ser un poco más flexibles, pero no sé qué pasó, que de verdad que desconozco cómo fue que el profesor se llegó a enterar de que le hacía las evaluaciones online y me mandó a hacer las evaluaciones presenciales. No sé si alguno quiere, ya estoy terminando, vamos a hablar un poquito más, algunos como compañeros que se quedan después de unos 15 minutos más para cuadrarle los grupos. Quiero que por lo menos alguno comente no sé cómo le parece, vamos a cuadrar un día jueves o un día miércoles, yo voy para allá, o sea, es cuestión de, no sé, 1 hora, hora y media, en 1 hora de clase el día miércoles y hacerle los exámenes. Sí, profe, Rafael, Adrián. puede ser los días miércoles. Los días miércoles en la tarde. A manera que esta es la primera, pero les hablo para no hablarle de la última clase, así como para llevarlo y decirle, no, profesor, pero ¿por qué no nombraste por lo menos el primer día nos comentaste, no? Les comento, mira, yo he pensado hacer por lo menos, son 7 grupos o 8 grupos, hacer por lo menos 4 modelos de exámenes y entonces de repente pongo el 1 y el 3, y el 3 y el 5 teniendo el mismo examen y entonces los pongo en diferentes distancias de tal manera que trabajen en grupo. O sea, la idea es que yo les voy a trabajar que ustedes calculen la densidad, calculen el principio de Pascal, un ejercicio de continuidad, más los ejercicios, más los conceptos que le voy a evaluar en función de 10 preguntas. ¿Por qué? Porque normalmente yo lo hago en función de 10, de tal manera que pues yo lo hacía de manera que si la respuesta no estaba, vamos a decirte, un ejemplo, defina presión y coloque la unidad. Entonces, si de repente tú definías la presión, no estaba muy bien, pero dijo bares, atmósfera, pascales, colocó las unidades, pero por lo menos tiene 1. Entonces, eso es lo que quiero hacer siempre, por lo menos yo lo coloco de 10 preguntas. Si no tienen por lo menos los 2 puntos completos, les coloco 1 por lo menos definiendo que por lo menos tienen la mitad. Y así lo llevaba más o menos para que sacaran buena nota. ¿Eh? Pero me dicen que el día miércoles, ¿no? Akexa me decía que el día miércoles era el más viable, ¿no? Sí, profe, yo estoy de acuerdo. Sí, profe. Quiero que por lo menos vayan ustedes como hablándose de ustedes mismos a manera de que vayan definiendo cuál es el día. Aquí me dice que Esteban Pernía conviene también el día jueves. Entonces profe, quiero que disculpe, como que lleguen igualmente me conviene el día jueves. Los miércoles los tengo súper complicados. Entonces quiero que lleguen a un consenso. ¿Por qué? Porque yo a mi trabajo también tengo que sacar el permiso
porque es de hora y media, por lo menos yo creo que no es tampoco mucho. O sea, de repente no sé si tienen clase el día miércoles de 12 a 2 o a 12 a 1 y media. ¿Ves? Entonces, si tienen un ratico que sea por ahí, que pongamos un salón como el 2414, creo que es la Gran Sabana, lo podemos aplicar ahí. ¿Ves? Pasamos la lista, hacemos el modelo y lo aplicamos. ¿Ves? ¿Por qué? Porque yo normalmente no lo aplicaba, sino que lo mandaba así en la noche y ustedes lo hacían y me entregaban la nota y tranquilo, pero ya el profesor pues me pidió esa parte y de verdad que no es lo más que yo considero, pero él es el jefe y yo me tengo que acatar a las normas de la universidad. Profe, Entonces, se puede intentar hacer una encuesta por el grupo de fluidos para ver a quién le conviene mejor el miércoles bueno, o el sí, jueves. creo que esto puede ser el muchacho que me lleva al grupo. Creo que es, no me acuerdo el nombre. Yo estoy aquí, profe, yo hago la encuesta. Daniel Hernández. Sí, yo mismo. Ok. Daniel, ¿en qué grupo estás tú para ponerle para que me acordarme? Creo que el número de grupo creo que era el 6. Yo estoy con Vieira, con Maldonado. No, somos el 5, profe. Ajá, ok, el grupo 6, creo que sí. No, el grupo 5, el grupo 5. Ok. 5 o 6, no importa. Voy a ponerle aquí un asterisco. Porfa, Daniel, si quieres, hace una encuesta de aquí a la cuarta semana. No queda tiempo. O sea, no quiero llevarlo ahorita así a presionarlo como que sí, mira, tiene que ser el día miércoles, ¿no? Sino que van a encuesta, puede ser el día jueves o el día miércoles. Pero ustedes lo definen y que esté la mayoría, que gane la mayoría y lo hacemos el día que corresponda. Ok, profe, perfecto, no hay problema. Entonces, creo que, y el día que corresponda a eso, o sea, es cuestión de que también esto no es también todo 3 horas. O sea, mira, yo hago unos exámenes que a lo mejor de repente en 1 hora, 45 minutos se puede resolver. Entonces, hazlo a nivel de encuesta, como siempre lo hacemos a nivel democrático. Lo plantean y cuáles están, y el que gane, ese es el día. Porque estamos dentro de la hora de clase que corresponda, o el jueves o el miércoles. Listo. Y entonces cada quien vota y vota el que gane, pues ese el día es que corresponda. De aquí a 4 semanas más o menos que nos queda todavía para hacer la primera evaluación. Entonces, por lo menos voy a tratar de mantener los grupos, eso sí, voy a tratar de que mantengan los grupos y hacer la evaluación presencial. Profe, me permite, yo creo que sería o el miércoles 26 o el jueves 27, ¿cierto? Sí, o sea, es más o menos esto, estamos hablando de 4 semanas, estamos en el mes de noviembre, sí, más o menos por ahí. Perfecto. Entonces, para que más o menos manejemos eso. Ya más o menos hoy definimos lo que son propiedades, lo que son unidades y definimos varias variables de lo que son presión, viscosidad, densidad y esa parte. Entonces, para la próxima clase a lo mejor vemos principio de Pascal, principio de Arquímedes y así de repente en la tercera, cuarta vemos ejercicio y ya tenemos todo el contenido para hacer la primera evaluación. Perfecto, profe. ¿Y qué día sería la próxima clase? Esto es el mismo horario de este. Ah, vale. Gracias. Yo no le voy a poner 2 días porque me parece que, mira, yo pienso que si nosotros lo aprovechamos bien, 1 hora y media de las 8 hasta las 9 y media, nos va bien. Y sacamos toda la duda, aclaramos todas las cosas y mira, después en el segundo examen sí le coloco un poquito más y vamos haciéndolo a manera que vaya pasando el tiempo sin presionar. Profe, me están preguntando que le diga si usted qué opina de que haga unas evaluaciones online y otras presencial, que si se lo permiten ahí en el... Bueno, mira, pues, de todo modo, déjeme para ver qué hablar, sí, consigo al profesor, pero es que lo que pasa es que yo lo hacía de manera online, Daniel. Yo entiendo. Y entonces, pues, yo no sé de verdad qué pasó, de que le voy a hablar claro, pues no sé qué pasó, que el profesor me llamó y me reclamó y me puso incómodo porque no tenía cómo responderle.
No, claro, claro. Entonces yo venía trabajando con en el normal y el intensivo lo trabajé de lo más normal. Entonces cuando el profesor me dice eso, me dejó así como frío, o sea, me dejó, mira, pero bueno, pero ¿por qué va a salir si yo creo que si ustedes, yo lo evalúo y ustedes, como le dije, lo que hablemos aquí en la clase online, tanto en el salón, quedamos entre nosotros. No, claro, por supuesto. Entonces no sé qué pasó, que el profesor se enteró de eso y me dijo eso. ¿Eh? Porque, o sea, hacerlo online o hacerlo presencial, yo le voy a poner de que ustedes se defiendan, hacer los ejercicios y agarran una hoja blanca y me copian lo que yo le voy a poner o yo lo imprimo y se defienden en grupo. Sí, sí, yo entiendo lo que dijo el glosario, no hay problema. Pero claro, no, yo no voy a salir de lo que yo les dé. Eso sí, yo no le voy a colocar una cosa de que tal. Sí, vamos a trabajando con la manera que vamos trabajando en confianza. Y todo vamos trabajando lo que le he dado en materia. No le voy a poner una cosa que yo nunca les he dado. Perfecto, profe, perfecto. Entonces, Daniel le plantea la encuesta. Yo la Ahí veo cargada. Ya la gente está votando, profe, ya está la encuesta. Y entonces, bueno, yo veo para ver y después cuadramos el día. Y lo que gane la encuesta, pues eso es. Perfecto, perfecto, no hay problema. Esto... ahorita ya finalizando, creo que algunos me hablaron de que no tenían grupo. Entonces, si quieren hablan, se quedan un ratico y hablan para que conformen, creo que el grupo que creo que le falta uno. El último grupo que creo que es de 4. Y entonces lo conforman y me lo envían al grupo. Me lo envían al grupo que tenemos en WhatsApp. Y yo lo agrego a la hoja que normalmente tengo. Para tener una hoja por lo menos así como decirte improvisa mientras que me llega la hoja la hoja definitiva. Eso es lo que quiero tener. O sea, ya por lo menos improvisado tengo los nombres y todo y después lo que hago es ir evaluándolo y de último agarro la hoja que definitiva y le cargo la nota. Listo. ¿Ves? Entonces, por hoy vamos a dejarlo hasta aquí. Si hay otro día que de repente tenemos que llevarla a las 9:30, la llevamos a las 9:30 y no sé, algo que les pregunto a todos si no hay problema de llevarlo a las 9:30 para poder cumplir con el horario, de que sea más o menos equitativo. Y esa es la idea. ¿Ves? Creo que Carlos Eduardo por ahí dice, mi grupo somos 3, nos falta un integrante. Bueno, ¿ves? Entonces por ahí creo que faltaba uno, o sea, se buscan y se agregan y si no, en los que faltaban hacen otro grupito por ahí porque creo que son 31. Entonces se agregan, hacen la encuesta, me llegan les voy a hacer llegar un libro del señor de mecánica de fluido de fundamento de aplicaciones de segunda edición de Yunus Sengel para que lo tenga. Perdón, para eso como material de consultar. Voy a sacar de repente ejercicio de ahí también. Entonces le hago llegar el libro. Quiero que por lo menos no habían visto clases, ya habían visto clases de esta modalidad. Sí, bueno, por lo menos ya tener materia de esta modalidad, pues. Es normal con las materias más relajadas que no son afincadas por lo menos en el sistema, pues. Ok, ya habían visto por lo menos así esta modalidad, sí, me dice Esteban Pernilla que sí. Sí, profe. ¿Cómo les ha parecido? No sé que si la universidad ha cambiado tanto, de que a lo mejor se lo dan así de esta manera. Bueno, yo pienso que también está la oportunidad que hay algunos profesores, pues, que tienen no tienen tanto disponibilidad para llegar a la universidad con lo que es el pasaje, la parte económica. Pero bueno, uno se adapta a las nuevas tecnologías. A mí me pegó porque yo no manejaba Google Meet mucho. Pero fui más o menos, ya llevo 2 semestres. Y bueno, mañana me toca con otra compañera que es de mecánica, que tengo que darle controles. Y bueno, tengo que ese reto es bastante grande porque de verdad que no había dado controles y tengo que darle controles a la única alumna. Y bueno, tengo que sacarla adelante. Pero considero que sí
al final de la asignatura, pido que por lo menos me hagan o uno de los exámenes, esto creo que es como el tercero, cuarto, pido que son cinco como 5 puntos y pido que normalmente, pero ya como en el tercero, que me hagan una evaluación y me critiquen por lo menos para cosas que vaya mejorando de que con referente a la asignatura, para poder ir mejorando. De repente creo que hay una pizarra virtual que puede uno activar en Google Meet para explicar ejercicios. Voy a practicar también con la pizarra para hacer los ejercicios y eso para ser un poco más didáctico. Pero me ha costado porque yo realmente pues vi las clases en la universidad, fue presenciales, pero me tuve que adaptar de verdad a esta modalidad. Algunas veces coloco videos también cortos, no tan largos, para ir explicando lo que son la parte de gases, la parte de bombas. Poco a poco la voy colocando y ustedes también entienden así la parte de bombas. Pero bueno, muchachos, no les quito más tiempo. Espero que esta clase haya sido fructífera y nos vemos, Dios mediante, el próximo jueves en la misma hora. Y vayan estudiando lo que es el glosario, porque yo me adapto a lo que es el glosario para sacarle el examen. Entonces, espero verlos el otro jueves. Me disculpan por la parte de lo que es el cambio del examen, pero bueno, son circunstancias que me pasó. Y bueno, para adelante, muchachos. Dios mediante, nos vemos el próximo jueves y para adelante. Cualquier cosa me lo pueden mandar al WhatsApp con alguna consulta o alguna cosa y nos vemos por el WhatsApp. Y lo que salga en la encuesta, eso es lo que va. Bueno, nos vemos. Bye. Listo, profesor. Ok, Feliz profe, noche. buenas noches. Okay. Fuerte a todos. Buenas noches, profe. Ah.